bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Me da un gusto volver a saludarlos. Después de una semana de ausencia, aquí estamos de regreso para poder compartir la palabra una vez más con cada uno de ustedes. Deseando que realmente estén deseando cada día más llenarse del alimento espiritual que es la palabra del Señor. Saludo a todos mis hermanos y a mi querida madre. Espero que esté conectada a través de Radio Cristo Vive desde allá de El Salvador. Bendiciones para ella y todas las familias. Que vamos ahora a leer en las Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos. En el capítulo 51:10 dice la palabra: en el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David escribe este salmo después de haber sido confrontado por el profeta Natán y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Pues el rey David había sido confrontado por el profeta Natán, quien le habla de los pecados que estaban ocultando: adulterio y asesinato, pecados que se castigaban con la muerte según la ley de Moisés. Sin embargo, Dios tuvo misericordia al ver su arrepentimiento. Llama la atención que cuando el profeta habla con el rey, el niño que había sido concebido en adulterio ya había nacido. Y por lo que nos dice la Biblia, durante ese año no hubo en David ninguna señal de arrepentimiento. Su corazón estaba perdiendo sensibilidad. Su conciencia estaba adormecida. Después de haber no ungido, sino había planeado todo que su pecado no saliera a la luz. Todo parecía indicar que había funcionado, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces envía Dios a Natán como el profeta, quien lo confronta, sabiamente, por supuesto. Con mucha sabiduría, Natán llega a David, se le acerca y le confronta, y David reacciona y se da cuenta de su condición. El rey, que había tenido un corazón conforme al Dios de Israel, ahora se sincera ante él, se arrepiente, clama por misericordia y le pide que renueve un espíritu recto dentro de él. Dios le perdona y restaura espiritualmente, pero las consecuencias del pecado fueron inevitables. O sea, su pecado fue perdonado, pero las consecuencias tenían que pasar. David había perdido la rectitud de espíritu. Se permitió muchas cosas que a Dios no le agradaban. Se salió del camino. Un desvío aquí, otro desvío allá, y la línea que señalaba lo que era bueno o malo ya no era tan recta. David estaba perdiendo el control. David es un ejemplo para nosotros. Tal vez nos deslicemos en acciones diferentes, pero son pecados al fin. Tal vez no el mismo pecado que hizo David, tal vez no lo planeamos como lo planeó David, pero puede ser que sean acciones también que nos llevan al mismo pecado y al mismo fin que David lo llevó, ese pecado de adulterio con Betsabé. Si en vez de arrepentirnos, inmediatamente tratamos de justificarnos o de decir a Dios que cualquier cosa que queramos justificar, pero nuestro espíritu pierde rectitud ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros nos desviamos, nos apartamos de cierta manera. Por eso hay un proverbio que dice que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. Y muchas veces cuando estamos en estas situaciones como la de David, estamos pataleando de cierta manera y ya estamos o haciéndonos a la izquierda o a la derecha. Y sin embargo, tenemos que mantener nuestros pies rectos hacia adelante. Siempre habrá misericordia y perdón, porque Dios dice que es grande en misericordia, pero para el que se arrepiente, no para el que se justifica nada más, sino para el que hace un cambio de camino, porque se arrepiente y reconoce su pecado, confiesa su pecado y somete su corazón a Dios para que obre un cambio. Pero si demoramos este paso, nuestro corazón comienza a endurecerse y podemos volvernos insensibles a la voz
del Espíritu Santo. Es lo que pasa y ha pasado con muchos hermanos que perdieron esa salvación tan grande. ¿Por qué? Porque se volvieron insensibles, pecaron una vez y no quisieron reconocer. Sin embargo, David era un hombre que reconoció su pecado y aquí lo vemos en el Salmo 51. Es una oración de arrepentimiento de David tras ser confrontado por su pecado de adulterio. Y había caído en un grave pecado y reconoció la necesidad de una profunda transformación interior. En este salmo no solo pide perdón por sus acciones, pide un corazón y un espíritu renovado, o sea, nuevo, que Dios le haya renovado ese corazón que había caído en pecado. La súplica de David refleja la antigua comprensión de que el verdadero arrepentimiento implica una transformación del corazón, no solo de las acciones externas, no solo de un fingimiento, de un cambio, sino que del corazón. Porque si hay un arrepentimiento en el corazón, eso realmente es lo que Dios está mirando. Porque muchas personas podemos fingir que hemos cambiado, pero como Dios nos conoce, Él sabe que interiormente queremos seguir haciendo el pecado. Pero no fue en el caso de David. Él se arrepintió. Entonces, el Salmo 51:10 destaca varios principios también teológicos importantes dentro de de esta palabra hermosa que trae una gran reflexión para nuestras vidas. Primero muestra que el pecado afecta no solo nuestras acciones, sino también nuestro corazón y espíritu. La petición de David de un corazón nuevo y un espíritu firme subraya que sabe que su pecado lo ha corrompido profundamente y que solo Dios puede restaurarlo. Este versículo también revela que Dios tiene el poder de transformarnos desde dentro. Es un recordatorio que no podemos alcanzar la verdadera santidad por nuestros propios esfuerzos. Debe provenir de la obra de Dios en nosotros. Finalmente, el deseo de David de un espíritu firme implica la necesidad de una fidelidad constante, lo que sugiere que vivir rectamente ante Dios requiere tanto perdón como compromiso. El lenguaje usado en Salmo 51 es sencillo pero profundo. La palabra crear es la misma palabra hebrea que se usa en Génesis 1 para describir la creación del mundo por parte de Dios, lo que sugiere que David pide un milagro de transformación tan drástico como la creación misma. Los términos corazón puro y espíritu firme contrastan con la impureza e inestabilidad que David siente en sí mismo. La estructura entonces de este versículo enfatiza un equilibrio entre la limpieza, corazón puro, y la fortaleza, espíritu firme, lo que demuestra que David busca tanto un borrón y cuenta nueva como la fuerza para permanecer fiel a Dios. Dios promete en Ezequiel 36:26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, haciendo eco de la súplica de David por un corazón cambiado, un corazón limpio. En 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó, he aquí lo nuevo. Y este versículo refleja la transformación disponible a través de la fe en Jesús. Por eso dice, si alguno está en Cristo. O sea que si alguien no está en Cristo y no quiere seguir a Cristo, imposible que sea nuevo o que tenga un espíritu nuevo, porque no está en Cristo, porque solo es a través de Cristo. La fe que tenemos en Cristo y que hemos creído, Él nos transforma. Mateo 5:8 también nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, subrayando la importancia de un corazón recto delante de Dios.
Entonces, para los cristianos de hoy, el Salmo 51:10 nos recuerda que seguir a Dios requiere más que acciones externas. Requiere un corazón y un espíritu transformados a través de Jesucristo. Nos anima a los creyentes a buscar no solo el perdón, sino también una renovación interior, confiando en que Dios lo purificará y fortalecerá, porque Dios nos perdona, pero nosotros también tenemos que hacer que ese perdón en nosotros sea verdadero con nuestras acciones, y que Dios lo purificará y fortalecerá en un mundo que a menudo prioriza la apariencia sobre la esencia. A veces solo aparentamos que somos hijos de Dios, pero la esencia del corazón sigue siendo pecaminosa. Seguimos atados al mundo, porque realmente Dios nos ha perdonado, pero nosotros seguimos en nuestra necedad y no queremos realmente entregarnos totalmente a Jesucristo para que Él nos siga transformando. El Salmo 51:10 desafía a los cristianos como nosotros a buscar la verdadera pureza y fidelidad interior. Nos anima a orar por la obra de Dios en nuestras vidas, sabiendo que Él es capaz de transformarnos de adentro hacia afuera. Y tenemos que pedir a Dios diariamente que nos limpie y nos transforme. Por eso dice orar sin cesar la palabra del Señor. O sea, es una petición diaria, porque sabemos que solos no vamos a poder vencer. Entonces, el Salmo revela el amor de Dios en su disposición a cambiar y a renovar a quienes acudan a Él. La confianza de David al pedir un corazón puro y un espíritu firme proviene de su comprensión de la misericordia de Dios y también de su deseo de ser restaurado, del anhelo de su corazón de ser cambiado. Él lo deseaba también, y Dios vio ese deseo en su corazón, que él le demostró. El amor de Dios se manifestó en su disposición a crear algo nuevo en David, como lo puede hacer con cada uno de nosotros, a tomar nuestro quebrantamiento y sanarnos. Pero hay que desearlo y buscarlo, porque esta enseñanza nos recuerda que Dios no solo nos perdona, nos ayuda a crear, a ser más fieles y a vivir vidas que reflejen su bondad. Así que, hermanos, el Salmo nos señala directamente la obra transformadora de Jesús. A través de Jesús recibimos no solo perdón, sino también una nueva vida. Y enseña que en Cristo somos hechos nuevas criaturas, haciendo eco de la petición de David de un corazón puro. La muerte y resurrección de Jesús abren las puertas a esta nueva vida, haciendo posible que tengamos corazones verdaderamente transformados. Para terminar, Tito 3:5 también habla de esta transformación. Él nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. En Jesús encontramos la respuesta a la oración de David por un corazón purificado y un espíritu renovado en fuerza. Hermanos, nosotros también tenemos digamos, lo mismo que David pasó. Si estamos haciendo algo malo, algún pecado, acerquémonos confiadamente a Dios. Pidamos a Dios cada día que perfeccione la santidad de nuestras vidas. Cuando nos sometemos a la obra del Espíritu Santo, cambia nuestro corazón y crece nuestro deseo de vivir en rectitud. Gracias, hermanos, por su fiel sintonía.